Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan esta mañana de algunas partes de Latinoamérica. Então, buenos días para estes y buenas tardes para nosotros más al sur de Latinoamérica, en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Estamos ya 1 de la tarde, ahí algunas 12 de la tarde. Así es. É um gosto tê-los nesta tarde, manhã, para que possamos compartilhar com vocês um pouco o que passa em la fronteira de Venezuela e Colômbia, não? E temos esta tarde, então, 3 invitados e invitadas. La compañera Laura Capote de Lauba Movimientos, que está con nosotros acá, el compañero diputado de Venezuela, ¿no? Zambrano, que también está aquí con nosotros, y la compañera Nure Martínez de la CLOC, La Campesina, que también de Colômbia, que estará aquí con nosotros nesta tarde. É um honor para nós tê-los nesta charla, neste conversatório que vamos ter, e para que possamos também compartilhar com toda a Latinoamérica o que passa na fronteira de Venezuela e Colômbia, não? Para que possamos, assim, caminhar rumo à paz definitiva, rumo à grande fraternidade que nós queremos lograr, obviamente. Então, vamos pensar com uma bonita mística, e aí logo mais seguimos. El 22 de marzo, Venezuela despertó con una noticia. En la frontera de Apure con Colombia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había iniciado la operación Escudo Bolivariano en contra de grupos armados narcomercenarios colombianos, en lo que fue una importante movilización y despliegue militar por aire, agua y tierra en los alrededores del pueblo fronterizo de La Victoria. La primera jornada arrojó un saldo de 2 narcomercenarios dados de baja, 2 efectivos de la FAM caídos y 32 personas detenidas. Un soldado, hijo de Bolívar, hijo de esta patria, una soldada, hija de esta querida Venezuela, amada Venezuela, parte de este plano, combatiendo honor y gloria a esos soldados y a esas soldadas, honor y gloria. Pero cabe un interrogante. ¿A qué clase de grupo estamos combatiendo? Una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano y al imperio norteamericano para seguir agrediendo a Venezuela. Se trata de un grupo narcomercenario comandado por alias Arturo, un grupo criminal, mercenario al servicio de la oligarquía y el Estado colombiano, como parte del control que éste tiene del negocio del narcotráfico y como instrumento para el plan de agresión a Venezuela. La evidencia de su verdadero carácter no tardaría en aparecer. En los días siguientes, al 21 de marzo, se registraron 5 ataques más de los narcomercenarios a objetivos civiles y militares venezolanos. A la altura, después de la cabala de la Angostura, fuimos impactados por una bomba, un artefacto explosivo, y bueno, ahí están los daños que sufrió la camioneta. Gracias a Dios, todos los trabajadores que iban conmigo y mi persona salimos de eso. Esto, además de ataques a unidades móviles de la FAM, con minas y granadas autopropulsadas, la destrucción de 2 puestos de control militares y el hostigamiento armado al batallón 923 de Caribes. En estos momentos, la operación Escudo Bolivariano continúa, con el saldo favorable de 9 terroristas dados de baja y cuantiosos insumos y evidencias decomisadas. La población civil está siendo atendida.
Siguen retornando de Arauquita las personas desplazadas y están en procesamiento los detenidos para liberar a quienes sean inocentes. Y la verdad se está imponiendo, ¿no? La normalidad vuelve a la victoria, la normalidad va a ir volviendo a todos los sectores y creo que eso es bueno que la población lo sepa. No hay como vivir en Venezuela. Nuestra gente está clara de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está aquí para proteger a nuestro pueblo y para proteger la soberanía, para ejercer soberanía, porque nosotros somos un país soberano. Los que venimos aquí no somos sus enemigos, los que venimos aquí no somos sus contendores, los que venimos aquí somos representación del Estado venezolano que quiere favorecer a sus connacionales y a quienes no siéndolo hacen vida con nosotros acá. En Venezuela sabemos que estos grupos terroristas actúan bajo el amparo y alianza del gobierno de Iván Duque, que abandona sus fronteras para cederla a estos grupos criminales que responden a sus intereses y al plan de agresión contra Venezuela, diseñado y dirigido desde los Estados Unidos. El país deposita toda su confianza en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotar esta nueva amenaza. Muito bem, com este bonito vídeo que tivemos agora, queremos dar boa-vinda desde a CLOC La Via Campesina para este conversatório que vamos pensar agora, não? Conversatório entre La Via Campesina, a CLOC e a Alba Movimentos, que estamos promovendo este bonito momento para que possamos compartilhar especialmente o que ocorre na fronteira de Venezuela e de Colômbia. E queremos evitar para fazer primeira intervenção o companheiro Orlando Zambrano, que é deputado e também da corrente revolucionária Ezequiel Zamora e Bolívar e Zamora, não? E tivemos aí este grande companheiro que agora está com a tarefa também de deputado na Assembleia Nacional de Venezuela e que vai trazer para nós uma mirada geral do que ocorre aí desde Venezuela. Bem-vindo, companheiro, é um gosto ter você conosco. Tenha 10 minutos para poder exponer pouco a sua mirada general. Gracias e seja bem-vindo mais uma vez. Bueno, un saludo a nuestros hermanos y hermanas. Efectivamente, como lo decía el compañero, mi nombre es Orlando Zambrano. Soy militante de la corriente Bolívar y Zamora, Frente Nacional Campesino. Soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también soy militante de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bueno, para nosotros es un placer acompañar, poder intercambiar algunas ideas sobre lo que está ocurriendo en el territorio venezolano. En primer lugar, en territorio venezolano, específicamente en el municipio Páez del estado Apure, frontera con Colombia, específicamente con Arauquita, desde el día 21 del mes de marzo, han iniciado las operaciones que aquí le hemos llamado Escudo Bolivariano. Estas operaciones las impulsa nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra, en ningún momento en Venezuela se está atacando a un movimiento revolucionario, en ningún momento. Se está atacando a un grupo de narcomercenarios que forma parte del libreto de agresión contra Venezuela. Es decir,
este grupo, que se hace llamar la disidencia de las FARC, fueron captados por el Estado colombiano del Imperio norteamericano para agredir a nuestro país. Uno de los principales líderes que está impulsando es una persona de las FARC y duró años preso en Colombia. Sale producto de los acuerdos de negociación y en el 2017, cuando sale de la cárcel, territorio venezolano, lo ubican en territorio venezolano. Empezó a generar condiciones de crear una infraestructura del narcotráfico dedicada a la producción, a la distribución y a la comercialización. Y de allí van a contar con el amparo. Esto no es nuevo, forma parte de los libretos y de los laboratorios que tienen los Estados Unidos para agredir países y agredir naciones. Recuerde que el plan de agresión contra Venezuela es un plan sistemático y sostenido. Se han aplicado golpes de Estado, paro petrolero, magnicidio, han buscado por la vía electoral derrotar a Venezuela, han asesinado dirigentes campesinos. Nosotros tenemos en lo que va de revolución más de 300 dirigentes campesinos asesinados como parte de la estrategia enemiga contra Venezuela. Y en este momento buscan esta forma de agresión, que no, insistimos, no es nueva. La han aplicado en Siria, la han aplicado en Nicaragua, como forma y mecanismo de agresión. En Nicaragua lo hicieron, captaron, los convirtieron en mercenarios y le dieron la tarea de acabar con la revolución sandinista y agredir a Nicaragua. En este momento han captado a este grupo que dice llamarse la disidencia, los convierten en narcos y en mercenarios para atacar nuestro territorio. Entonces, uno de los objetos es, uno, que este grupo se dedique a la siembra, procesamiento y distribución de droga en nuestro territorio para inundar el país de droga. Tener la justificación perfecta a través de organismos internacionales para sostener la tesis de que Venezuela es un narcoestado. Segundo lugar, en el año, este año es la reunión de Naciones Unidas, la sesión en Naciones Unidas. La tarea de darle a este grupo de construir campamentos y laboratorios era la excusa perfecta para que entonces el presidente de Colombia, para eso de septiembre, pudiera entonces sí decir, mira, en Venezuela, en el sitio tal, en las coordenadas tal, están campamentos dedicados a esto y a esto. En el 2019, el presidente de Colombia presentó un supuesto informe de 180 folios ante Naciones Unidas diciendo que allí tenía pruebas de campamentos y de laboratorios en Venezuela, de las cuales no presentó ninguna. Las imágenes que presentó eran las imágenes en Colombia. Nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, entonces en Naciones Unidas, en esa misma jornada, presentó las coordenadas de campamentos en Colombia, en Riohacha, con las coordenadas exactas, y en ese momento ningún funcionario del Estado colombiano pudo decir lo contrario. ¿Por qué no lo hicieron? Son preguntas que nosotros dejamos al aire, porque los falsos positivos es parte de la doctrina del Estado colombiano. Entonces, no importa decir una mentira, lo que importa es sostener esa mentira, porque forma parte de la agresión contra Venezuela.
Por eso nosotros saludamos este espacio que ha promovido la CLOP y la Vía Campesina, porque se trata de que se sepan los elementos que allí están. Ahora fíjense, inmediatamente inician las operaciones en La Victoria, estado Apure, frontera con Arauquita, Colombia. Horas después apareció en ese territorio el ministro de Defensa, la canciller de Colombia, sosteniendo la idea de que Venezuela está violando derechos humanos y que la Fuerza Armada está atropellando, agrediendo y asesinando ciudadanos, y ellos le están garantizando entonces hospedaje. En ese momento ellos hablaron de que tienen en albergues 6.000 familias, cosa que es totalmente mentira, porque La Victoria, según las estadísticas del Censo Poblacional de Venezuela, dice que La Victoria tiene 3.500 familias. Pero vuelvo y repito, como la mentira es parte de la doctrina, los falsos positivos, entonces lo dice. Esto a su vez es un plan que tiene varios componentes. Por un lado, el militar, a través de este grupo mercenario, colocar minas antipersonales en el territorio para asesinar a las personas. Destruyeron 3 puestos policiales, destruyeron una unidad que presta servicio eléctrico a la población y destruyeron una oficina de recaudación de impuestos que tiene el Estado venezolano ubicada en el territorio. ¿Con qué objeto? Hacen esta destrucción. Inmediatamente las corporaciones mediáticas gringas y colombianas salen a decir, mira, aquí está, este es el estado de terror y de guerra que está generando allí. Inmediatamente sale el componente político, los voceros del Departamento de Estado norteamericano, y salen estos ciudadanos a decir que es responsabilidad del Estado colombiano lo que está ocurriendo. Ahora bien, es importante que tengamos algunas cifras nosotros sobre esto. Aunque desde Colombia desde el Estado colombiano están agrediendo a nuestro país y quieren sostener la tesis de que Venezuela viola los derechos humanos y que en Venezuela el Estado está reprimiendo para que la gente se desplace. Nosotros tenemos en Venezuela más de 7 millones de hermanos colombianos desplazados por la violencia en Colombia. Eso es importante que lo tenga, más de 7 millones. Pero en el 2020 ocurrieron en Colombia 76 masacres y han asesinado más de 300 líderes sociales. En el 2021 van 12 masacres y 73 dirigentes asesinados. ¿Responsabilidad de quién? Del Estado colombiano. Pero no se nos debe olvidar que Colombia produce más del 70% de la droga que se distribuye en el mundo. Pero hay otros elementos, hermanos, que lo tenemos que ubicar en el análisis. En Colombia está por encima de las 200.000 hectáreas sembradas de droga. Pero casualmente el 79% de las bares gringas están ubicadas en los departamentos donde mayormente es parte de eso. Otro expulsión por razones de soberanía a la DEA, que hoy podemos decir es el principal cartel que existe en los Estados Unidos. Después de la expulsión de la DEA de nuestro territorio, hemos incautado más de 800 toneladas de droga. Nosotros hemos incautado en Venezuela. Hemos logrado desmantelar más de 438 laboratorios de droga y hemos
hecho más de 289 operaciones militares contra el narcotráfico, pero más de 226 aeronaves han sido desmanteladas. Si nosotros hacemos una revisión minuciosa de todo esto, estamos hablando nosotros de más de 65.000 millones de dólares. Ha sido la pérdida que ha tenido la industria del crimen, la industria del narcotráfico, gracias a la acción soberana de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más de 65.000 millones de dólares. Por supuesto que es un golpe fuerte y contundente, cosa que no hemos visto por parte del Estado colombiano, que haya existido. Y nosotros le hemos planteado como Estado la reciprocidad y la acción conjunta entre el Estado venezolano y el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Y no lo hemos logrado. Pero también es importante, hermanas y hermanos, saber nosotros que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía, en una oportunidad pagó $150.000 en Miami como fianza para la liberación de su hermano, que fue preso por los vínculos con el narcotráfico. Esta ciudadana tiene un esposo de nombre Álvaro Rincón. Su esposo, Álvaro Rincón, mantiene vínculos y es socio de una figura colombiana. Este señor es Álvaro Rincón. Es socio de León Acevedo Giraldo, un conocido narcotraficante colombiano. Y es socio de Sebastián Colmenares, mejor conocido como el Memo Fantasma. No lo decimos nosotros, lo dice una fiscal colombiana, Luz Helena Aguilar, y lo ha manifestado también un paramilitar de nombre Carlos Mateo. En una oportunidad, Salvatore Mancuso manifestó que ellos, las Autodefensas Unidas de Colombia, dieron recursos para financiar la campaña de Álvaro Uribe. Entonces, la narcoparapolítica ha sido parte de la doctrina del Estado colombiano. Por eso hoy ratificamos nosotros que es un plan de agresión contra Venezuela que forma parte de los libretos que han sostenido contra nuestro país. Nosotros estamos haciendo soberanía. El Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra Fuerza Armada, el Movimiento Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que tenemos presencia y territorio en el estado de Apure, específicamente en la Victoria, de manera firme y manera soberana, estamos ejerciendo soberanía. Porque es un principio, es doctrina, lo creemos. El bolivarianismo sí no lo creemos nosotros en Venezuela, sí no lo creemos, lo practicamos. Y porque lo practicamos no vamos a permitir que ningún grupo, ninguna fuerza venga a usar nuestro territorio para ser parte de la industria del narcotráfico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Orlando. Muy puntual, ¿no? Muchísimo puntual, cordial, con horario, ¿no? Y sí, puede aportar muy bien esta mirada, essa caracterização do conflito e a experiência que tem em primeira mão para nós outros, pelo tanto, o que passa em fronteira, não? Então, isso é muito bueno para que nós outros podemos ter esta informação, não? Em primeira mão, repito. E seguimos agora, não, com a companheira Laura Capote, que é da Alba Movimentos, que pode trazer para nós também abordar o tema de Colômbia e tudo isso, para que nós podemos, então, compartilhar também este bom momento com a companheira, grande companheira Laura. Está com você, companheira Laura, um honor, mais uma vez, tê-la conosco, e um gosto poder compartilhar este momento. Gracias y seguimos. No, muchas gracias, Anderson. Muchas gracias a los compañeros y las compañeras de la Club Vía Campesina por pensar en generar esta conversación entre todos y todas. Creemos desde Alba Movimientos que es un tema fundamental sobre el que tenemos que pronunciarnos
todos los pueblos de América Latina y el Caribe, en ese sentido que planteaba el compañero, pero también, por supuesto, en un sentido continental, ¿no? De entender lo que implica la situación de la frontera hacia la situación de todo nuestro continente en materia de soberanía, en materia también de la lucha por la paz, ¿no? Un poco nosotros y nosotras desde Alba Movimientos, hace una semana más o menos, publicamos nuestro comunicado al respecto, donde planteamos de alguna manera una lectura de la situación de lo que está sucediendo en la frontera venezolana como una situación, como les decía, que afecta a toda nuestra región y que sobre todo de alguna manera materializa dos de las principales causas que tenemos los pueblos de nuestro continente, en particular las organizaciones sociales y populares que hacen parte de nuestra articulación continental del ALBA. Y es por un lado la defensa del proceso revolucionario de Venezuela, la defensa de esa Venezuela bolivariana que para todos y todas nosotras es faro y muestra de revolución, y por otro lado también la causa de la paz con justicia social para Colombia, ¿no? Entendemos que son dos causas que van de la mano, que son causas que no pueden consolidarse la una sin la otra, por, más allá digamos, de los elementos de la solidaridad internacional, también por elementos muy concretos y materiales que nos demuestran situaciones como las que están sucediendo en la frontera desde el mes de marzo, ¿no? Muchas veces, digamos, discursivamente, no entendemos de alguna forma, o nos parece que nosotros desde ALBA, que es un elemento sobre el que hay que enfatizar aún más, y es en la necesidad de que resolvamos de alguna forma efectivamente con una resolución política en el conflicto en Colombia para poder transformar de alguna forma lo que Colombia implica hacia la región, ¿no? Un poco escuchando lo que decía el compañero, es muy importante, digamos, ahí recalcar que efectivamente en Colombia, como todos y todas sabemos, hay un conflicto de más de 60 años que lastimosamente hace que muchas veces todo lo que se dice sobre nuestro país son cosas negativas y que de alguna manera somos como los vecinos indeseables del barrio. Lastimosamente, de alguna forma, la oligarquía colombiana y la clase dominante ha constituido, digamos, un país que ha mirado siempre de frente hacia los Estados Unidos y le ha dado la espalda al resto de nuestro continente, sobre todo a los pueblos y los procesos revolucionarios que se han adelantado durante las distintas décadas, en especial, pues por supuesto, todo el proceso revolucionario impulsado por el comandante Chávez y después apoyado por los demás gobiernos de nuestro continente, ¿no? En ese marco nos parece como importante también destacar que así como hay una oligarquía y una clase dominante colombiana que permanentemente está atacando la revolución bolivariana y los procesos progresistas en general, revolucionarios de nuestro continente, y que también de la misma forma ataca al pueblo colombiano adentro de las fronteras de nuestro país. También de alguna forma, pues efectivamente hay un pueblo colombiano que no sigue, digamos, el libreto y el discurso bajado por el gobierno colombiano y bajado, lógicamente, por el imperialismo norteamericano, que ha encontrado en Colombia la punta de lanza o ha encontrado el lugar donde sentirse cómodo y donde desarrollar toda su política injerencista, ¿no? Hay un pueblo que resiste, hay un pueblo que construye, hay un pueblo que efectivamente está apersonándose del proceso de construir una paz con justicia social, que está apersonándose de la creación de una Colombia diferente y del que también vale la pena hablar, ¿no? Sabemos que efectivamente, como les decía, el nombre de Colombia siempre se asocia a todas las cosas negativas de nuestro continente. Entendemos, por supuesto, que es sobre la oligarquía de nuestro país, pero también, digamos, hay un pueblo que está ahí resistiendo y construyendo un país distinto. Me parecía importante traer algunos elementos que nosotros desde ALBA conversábamos en el momento de redactar nuestro comunicado y que de alguna forma viene siendo como nuestra lectura de la situación, además de lo que decía el compañero Orlando, de la caracterización que concretamente los compañeros y las compañeras de la corriente en territorio están haciendo de lo que sucede, y es un poco desde esta mirada más continental, lo que les comentaba antes de la necesidad de resolver el conflicto político y social en Colombia para poder evitar que este conflicto sea instrumentalizado para atacar la revolución bolivariana, ¿no? En un contexto muy difícil que vive Colombia, que el compañero Orlando algunos elementos nos compartía, del elemento más humanitario, digamos, de toda la crisis humanitaria que estamos atravesando en el país a partir de el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, el asesinato sistemático de excombatientes del partido FARC, hoy un partido legal que pasó por un proceso de paz, se llama Comunes, y también, por supuesto, de la gran cantidad de masacres que han aumentado en los últimos años en el gobierno de Iván Duque, ¿no? En ese marco de crisis humanitaria,
hay un elemento central y que nosotros y nosotras creemos que el reclamo y la voz fuerte y el grito muy fuerte que hacemos desde los pueblos de América Latina exigiendo que se respete la soberanía de Venezuela tiene que ser también igual de fuerte exigiendo que se implementen los acuerdos de paz en Colombia. Es muy difícil que logremos defender el proceso revolucionario en Venezuela si la guerra en Colombia sigue escalando de la forma en que está escalando y entendiendo que es un conflicto que se internacionalizó hace muchos años. No vale la pena recordar nomás hace varios años cuando fue el asesinato de unos guerrilleros en territorio ecuatoriano, de Raúl Reyes y otros en ese momento milicianos del partido FARC, en territorio ecuatoriano y todo lo que eso implicó, digamos, a nivel diplomático para nuestro continente. En ese momento el comandante Chávez siempre llamando a la paz y a no, digamos, escalar precisamente el conflicto y que permitió de alguna manera una salida política a lo que implicó ese conflicto de soberanía, responsabilidad obviamente de Álvaro Uribe Vélez, y que se actualiza hoy nuevamente en lo que sucede, por supuesto, en la frontera colombo-venezolana, ¿no? En ese marco, por supuesto, recordar que desde la exigencia del pueblo colombiano de la construcción de la paz y del cumplimiento del gobierno colombiano de los acuerdos que firmó hace unos años, en 2016, en La Habana y actualizados en Bogotá, pues nos parece fundamental que sea un reclamo que no sea solamente del pueblo colombiano, sino que sea un reclamo continental, sobre todo para proteger a nuestra revolución bolivariana. Nosotros y nosotras creemos desde ALBA que es muy difícil proteger nuestra revolución bolivariana si este conflicto no está resuelto y si desde Colombia el gobierno colombiano lo que busca es exportar este conflicto para aprovechar esta situación conflictiva y avanzar militarmente sobre Venezuela, ¿no? Entendemos que son como dos caras de la misma moneda y es muy difícil de alguna manera consolidar, de la misma forma consolidar la paz en Colombia sin mejorar las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. Es muy difícil para nosotros como pueblo colombiano este discurso belicista y guerrerista que desde el uribismo y por supuesto el gobierno de Iván Duque permanentemente hace en contra de Venezuela, un país con el que compartimos muchos kilómetros de frontera, casi 2.000 kilómetros de frontera, donde nosotros tenemos, por supuesto, una necesidad urgente de construir puentes desde las dimensiones económicas, desde la dimensión migrante, social, cultural, de tantos elementos que compartimos como pueblos hermanos que somos, y que de verdad es indignante y doloroso como pueblo colombiano ver cómo el gobierno de nuestro país no hace otra cosa sino maltratar, vilipendiar, generar falsas acusaciones a partir de mentiras, como decía Orlando, de lo que sucede del otro lado de la frontera, ¿no? Y también es muy doloroso para nosotros que sea precisamente el gobierno de Iván Duque quien lidere supuestas campañas en defensa de los derechos humanos, entre comillas, cuando lo que pasa en su país es realmente la situación más dramática en materia de derechos humanos o de las más dramáticas de nuestro continente. Digamos, ya las cifras es doloroso darlas porque lastimosamente siempre están desactualizadas, siempre hay un día en el que hay algún compañero o compañera del movimiento social asesinado, algún compañero o compañera excombatiente de las FARC también asesinado, entonces eso también dificulta muchísimo, tristemente, digamos, la certeza de las cifras, pero sí en esa claridad son en muy pocos años, entre 4 y 5 años, más de 1.500 personas asesinadas por razones políticas, y como continente nosotros y nosotras debemos entender que esto, más allá de ser una acción de solidaridad, de exigir que esto deje de suceder en Colombia como una acción de solidaridad con el pueblo colombiano, es en realidad una causa de todos los pueblos de nuestro continente, ¿no? No puede existir un continente donde haya procesos revolucionarios y que pensemos un continente en paz mientras esto está sucediendo en Colombia, digamos, entendiendo que efectivamente es una causa común, ¿no? En ese marco también nos parece importante entender que toda la crisis humanitaria y la crisis social y política que atraviesa Colombia y que inminentemente impacta sobre Venezuela y sobre Ecuador, por ejemplo, ahora no más hace unos días cuando ganó Guillermo Lasso las votaciones en Ecuador, al primero que fue a visitar fue Álvaro Uribe y a Iván Duque en Colombia, ¿no? Eso también nos tiene que mostrar que no solamente esa intervención de la derecha colombiana, de la derecha proimperialista colombiana, no solamente está en lo armado, que lastimosamente es en lo que parece ser experto nuestro país en la guerra, sino también en la desestabilización política y en el mal ejemplo como
como decía anteriormente, respecto a la relación que desde el minuto uno ya está empezando a establecer con el nuevo presidente de Ecuador. Entonces, en ese marco nos parece fundamental entender que toda esta situación de conflicto político, social y armado tiene una salida clara, y esa salida clara es la implementación de los acuerdos de paz. Dentro de los acuerdos de paz está contemplada la protección a la vida de los líderes y las lideresas sociales, está contemplada otra forma de distribución de la tierra, está contemplado todo un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es decir, el acuerdo de paz es la primera herramienta y el primer elemento a tener en cuenta para poder efectivamente superar el conflicto. Y superar el conflicto en Colombia implica también evitar que se instrumentalice el conflicto, que esta gran cantidad de grupos delincuenciales que han surgido y que cada vez surgen y surgen más, producto del mismo difícil contexto que atraviesa el pueblo colombiano, impacten sobre los procesos vecinos, ¿no? En este caso militarmente, pero sabemos que políticamente desde siempre para desestabilizar Venezuela, pero también para desestabilizar políticamente inclusive nuestra frontera con Ecuador. Entonces, ahí nos parecía un elemento muy importante como recordar que este discurso belicista y este discurso narcotraficante del gobierno colombiano es el discurso sobre el cual está creado el discurso del mismo Estado, ¿no? El Estado está creado siempre, recordemos obviamente todos los avances de las guerras, las llamadas guerras contra las drogas y la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo que tanto abanderan los Estados Unidos. Eso ha sido con una excusa muy clara para hacer intervención en nuestro país. Lastimosamente lo han logrado. En nuestro país, como decía Orlando, hay una gran cantidad de bases militares, y no solo bases militares, sino planes militares, entrenamientos de asesoramiento precisamente del Comando Sur en nuestro territorio, y que tienen los cañones apuntados hacia Venezuela. Eso es un hecho concreto, y por eso nos parece fundamental que la causa de la defensa de Venezuela sea también a la vez y con la misma fuerza la causa por la exigencia de la implementación de los acuerdos en Colombia, porque es la única forma de garantizar y también demostrarle a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela que hay un pueblo que está dispuesto también a defender esa soberanía, y hay un pueblo también que está dispuesto a defender esa revolución bolivariana, que es el caso de los movimientos sociales que nos articulamos en Alba Movimientos y que tomamos la revolución bolivariana como nuestra bandera, y que además, para cerrar, me gustaría también recordar que esa paz en Colombia fue posible, sí, solo sí, gracias a Venezuela. Nosotros no tendríamos acuerdo de paz, nosotros no hubiéramos podido pasar por este proceso sin la solidaridad internacionalista y hermanada desde el sentimiento bolivariano que compartimos con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Y por supuesto sin el rol fundamental que ha cumplido históricamente el comandante Chávez en todo ese proceso, la necesidad que él siempre vio de desescalar el conflicto y de conseguir la paz a través de vías políticas, y que inclusive llegaron a ser efectivamente a Venezuela uno de los países garantes de nuestro acuerdo de paz. Eso también, digamos, son una serie de razones por las que el gobierno colombiano busca desconocer ese lugar protagónico que ha tenido Venezuela en la lucha por la paz de nuestro país, y que nos parece clarísimo y necesario dejar en claro a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela y a nuestros compañeros también ahí en el territorio de la corriente que están viviendo esa violencia, que nosotros y nosotras, nunca el pueblo colombiano va a estar del lado de la violencia, nunca hacia nosotros mismos, muchísimo menos contra nuestros hermanos y hermanas. Así que en ese marco nos parecía como importante traer esta idea de que son causas comunes de nuestros pueblos, es un poco el espíritu de nuestro comunicado como ALBA, y que tenemos que alzar estas banderas cada vez con más fuerza para construir una paz con justicia social en Colombia que nos permita defender con toda la tranquilidad y con toda la decencia que nos debería permitir un sistema democrático, nuestras ideas y nuestro apoyo, por supuesto, a la revolución bolivariana de Venezuela. Eso. Gracias, compañera Laura, também muito pontual, muito amável, sua explanação por esta mirada, e pode compartilhar com nós outros a situação, não, que atual de Colômbia e as implicações hacia Venezuela, tudo isso. Então, foi muito bueno tua exposição, não? E este é o compromisso que nosotros de la Vía Campesina y la CLOC tenemos, ¿no? Tanto la exposición que el compañero Orlando y la compañera Laura acaba de hacerlo, es importante que nosotros que estamos defendiendo la soberanía de los pueblos, que estamos defendiendo la paz, que estamos defendiendo la soberanía alimentaria,
estamos lançando, estamos já aí metidos aí na campanha de Pueblos Soberanos, Pueblos Solidários, não? Que é justamente o encontro de ações desses pueblos que têm um compromisso, não? Com a paz, com a justiça social, com um mundo melhor, não? E que não há compromisso com que querem aí os anti-imperialistas, os imperialistas, não? Os que lutam para quitar de nós nossa soberania. Então, nós, de la Via Campesina, de la CLOC, de la Corriente, de la ALBA, estamos do mesmo lado, que é o lado do pueblo, não? É o lado daqueles que mais necessitam, e não no lado do império, que desafortunadamente alguns, que seja a oposição ou em Venezuela, que seja o governo de direita que tem em Colômbia, é o compromisso com o império, é o compromisso com o capital e não com seu povo, não? Porque se assim fosse, não teríamos instalado essa situação. E para falar um pouco mais, incluso, sobre nesta campanha que acabei de dizer-lhes, não? De pueblos soberanos, pueblo solidário, esta missão internacional que estamos involucrados, que a Via Campesina faz em Colômbia e como seguimento, não? Do acordo de paz, incluso que falou Laura, não? Estamos aí na Via também como um dos garantes, né? Assim como Venezuela, assim como Brasil, que desafortunadamente neste momento o Brasil não cumpre porque temos um governo de merda cá também, não? Que o compromisso com o império e com a direita e nada com o seu povo, por isso morremos tantos acá. Então, vamos evitar incluso o companheiro Faustino Torres, que é da ATC de Nicarágua, que vai trazer para nós um pouco a mirada, um pouco da campanha de Pueblo Soberano, Pueblos Solidários, não? Enquanto o Faustino se hace aqui em câmera, queremos registrar aqui que muitos saludos, não? Temos aí agora em nosso chat, em Facebook, estamos em vivo, não? Em Facebook de la CLOC e de outras também organizações de la Via de alguns países, incluso aqui do Brasil, não? Tivemos saludos incluso da Associação Nacional de Agricultores Pequenos de Cuba, nossos irmãos, nossas irmãs cubanas estão acompanhando aqui com os outros, que também está aí involucrado com o processo de la paz de Colômbia e pela a grande necessidade de na Venezuela sair da situação de crise que estava aí metido recém, não? Também a União Campesina Panamenha também enviou um grande saludo, os companheiros e companheiras panamenhas aí, a Associação de Trabalhadores do Campo, a ATC, também enviou um saludo, Lauba Movimentos também, acá, não? Que está aí acompanhando nós outros, com incluso a companheira Laura, La Corriente Revolucionária Bolívar Zamora, também, não? De Venezuela, os companheiros do estado de Apure, que estão em missão do MST, não? Em estado em espanhol também estão aí enviando um grande saludo para todos e todas. Então, vocês podem continuar enviando saludos. Se tem alguma pergunta para fazer, tanto para Orlando como Laura, também é este momento enquanto o Fausto habla, e depois vamos ter aí uma outra ronda, onde os companheiros podem contestar, não? Alguma pergunta que tenham e também fazer suas considerações finais. Passamos a hora, então, para Faustino Torres, que tem a palavra para falar um pouco sobre a campanha Pueblos Solidários, Pueblo Soberano. Bem-vindo, Fausto, um prazer estar com vocês aqui também nesta tarde. Gracias, compañero Anderson Amaro de MPA Brasil. Bueno, un gusto haber escuchado a compañero Orlando, diputado de PSV y de la Corriente Obrera Zamora de Venezuela, y a Laura Capote, con quien hemos compartido varias veces estos encuentros, sobre todo lo que tiene que ver con la solidaridad y el internacionalismo. Los antecedentes de este proceso son los siguientes. Hace 2 años, febrero del 2019, más de 300 organizaciones de muchos países del mundo
fuimos a ser solidarios con el pueblo venezolano porque había todo un plan ahí del imperio, aprovechando al gobierno de Chile, de Brasil y de Colombia para llevar una agresión a Venezuela que la han mantenido durante mucho tiempo, durante el gobierno de Chávez y ahora con Maduro. La explicación que nos dio el compañero del PSV, la corriente, Orlando, es muy claro de lo que ocurre de un formato que ya está establecido y que se aplicó en Nicaragua en la década de los 80 cuando se utilizó el territorio hondureño y el costarricense para agredir a Nicaragua. Y es igual, solo que ahora han cambiado porque ahora se aplica en las redes sociales las noticias falsas y eso pues ya sabemos. Y entiendo para Laura lo que significa para el colombiano saber lo triste de un gobierno que es un títere de las líneas de Washington. Por esa causa y por esa razón, desde Vía Campesina y en solidaridad con Alba Movimientos y con la Jornada por la Democracia, hemos creado nosotros la campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios, que tiene como propósito dar seguimiento a esa agresión a Cuba, que fue a más de 60 años de bloqueo, y la solidaridad con Venezuela, obviamente, que está en este momento en momentos difíciles, y también a Nicaragua, y en su momento al pueblo boliviano, que tenía un golpe muy duro que se le dio al gobierno de Evo Morales. Entonces la campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios tiene como propósito volver a levantar ese internacionalismo que había en el pasado y que ahora debe tener más energía y más fuerza para darle seguimiento a estas razones injustas que ocurren. Por ejemplo, nosotros no nos explicamos, pero al final es parte de un modelo del imperio, en la utilización del gobierno de Colombia, y hay que entender que según van las cosas, después de la derrota que tuvo el pueblo soberano de Ecuador y llega un neoliberal al gobierno, y si no cuidamos el voto peruano, aparece el gobierno de Fujimori, ¿te imaginas? Lazo, Fujimori y Uribe, porque el que manda en Colombia es Uribe, prácticamente. Entonces vas a tener una región andina que se va a convertir en la Indochina de los años 70. Entonces nosotros tenemos que tener una alta solidaridad sobre el pueblo venezolano en este momento, y por eso Vía Campesina y Club y las otras redes con las que colaboramos en este tema, como Alba Movimiento y la Jornada Continental por la Democracia, estamos luchando para que haya todo un proceso de trabajo con relación a esta solidaridad hacia el pueblo de Venezuela. Entonces, cierro diciendo que es inexplicable cómo trabaja el imperio. Mientras en Colombia hay miles y miles de líderes sociales asesinados, el Comité de Derechos Internacionales que están en la OEA y en Naciones Unidas no se han pronunciado, y sí andan atacando otras realidades, como por ejemplo el caso de Nicaragua, en donde en realidad no hubo violación a los derechos humanos, fue la defensa del pueblo, y al final han comenzado entonces ellos a trabajar toda una campaña contra Nicaragua, porque ese es el formato. El formato es que tienen que haber gobiernos en América Latina leales a las líneas de Washington, del gobierno de Washington. Si eso no se hace, entonces nosotros nos convertimos en enemigos del imperio, y al final entonces el imperio quiere que todo el mundo esté solidario con ellos. Al final el Grupo de Lima ahora se va a ampliar con Ecuador, eso está fijo. Y entonces, mientras se retira Argentina del Grupo de Lima, ahora se incorpora Ecuador. Entonces eso va a generar dificultades, pues que vas a ver en este momento cómo estos movimientos tenemos que seguir solidarios. Entonces, nosotros llamamos a los compañeras y compañeros que están en este diálogo el día de hoy a hacer las preguntas necesarias e importantes a Laura de Colombia y al compañero Orlando de Venezuela, y después, como Club Vía Campesina, armar la estrategia de defensa
en el marco de pueblos soberanos, pueblos solidarios, para defender a los países, a los pueblos que luchan por su democracia real y verdadera, por la justicia social y por una nueva forma de resolver los problemas, sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia que puso de rodillas al planeta y desarmó toda la estrategia neoliberal, y el capitalismo salvaje no tiene la forma de resolverlo. Y el mejor ejemplo lo tienen en Brasil con Bolsonaro. Yo me quedo acá porque creo que el tema más importante es ver el tema fronterizo ahí por Apure, Colombia y Venezuela, y revisar las opiniones y propuestas que van a hacer las compañeras y los compañeros, y nos unimos todos a esa campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios, y les invitamos el día 26 de abril, o sea, el próximo lunes, a la 1 de la tarde, hora de Nicaragua, 2 de la tarde, hora de Colombia y Perú. Vamos a tener un debate sobre por qué los resultados de Ecuador y por qué esperamos del Perú. Vamos a tener 2 horas de diálogo sobre el tema Perú-Ecuador, y invitamos a Laura y a los otros compañeros de ALBA Movimiento que nos incorporemos a esa conversación que vamos a tener para ver qué nos depara este futuro para la región andina. Muchas gracias. Gracias, comandante, camarada Fausto. Reafirmando, pelo tanto, nosso compromisso, não? Nossa solidariedade, nossa grande tarefa enquanto organizações sociais da CLOC da Via Campesina de fazê-lo, não? De fazer e praticar a solidariedade de forma intransponível, não? Então, assim é, assim estamos fazendo e assim vamos seguir, não? Incluso agora, novamente, recebemos aqui vários outros saludos, não? Desde vários lugares de Latinoamérica, não? De Brasil, de Colômbia, de Venezuela, de Nicarágua, não? Toda a Latinoamérica aqui, que temos a CLOC, a Via Campesina, estão aí, neste momento, acompanhando este importante debate, não? Sobre o que ocorre em la fronteira de Venezuela e Colômbia. E, nesse sentido, gostaríamos de devolver a palavra para os companheiros Orlando Zambrano e a companheira Laura, para que possam fazer, não, suas considerações finais, não? Invitamos primeiro, novamente, o companheiro Orlando, que possa fazê-lo, não? Suas considerações diante do que falamos até este momento, como 3 minutos para isso, e depois a companheira Laura tem também o mesmo tempo para fazê-lo. Sim? Companheiro Orlando, está com você a palavra. Para as considerações finais. Bueno, de verdad, ratificamos nuestros y agradecimiento por la invitación y el conversatorio que ha organizado la CLOC, una serie de elementos, visión completa de la situación. No se trata de un hecho aislado, de un hecho puntual. Se trata de un plan de agresión de manera sostenida contra nuestro país, contra nuestro territorio. Por eso, de verdad, le agradecemos a todas las organizaciones de la CLOC, de la Vía Campesina, la solidaridad que siempre han tenido con el heroico pueblo de Venezuela. Y esa necesidad que tenemos todos de mantener la unidad de las organizaciones y de los pueblos para luchar contra la agresión. Estos espacios son muy valiosos y nos permite, cada uno tenemos. Nosotros acá en Venezuela nos mantenemos en pie de lucha. Acá en Venezuela estamos haciendo esfuerzos bien significativos. Un país
en medio de bloqueo, en medio de asedio, pero que tiene una definición clara. Y frente a esto, queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de Colombia, como pueblo, como país, como nación. Nosotros cuestionamos, criticamos, denunciamos y no podemos estar a favor de los planes que se ciernen desde el Estado colombiano contra nuestra nación, contra nuestro país. Porque es que desde Colombia, el Estado colombiano ha preparado, ha formado a mercenarios para que vengan a cumplir tareas de destrucción de nuestra nación. En varias oportunidades lo hemos anunciado. Hace 2 años, y cuando se denunció por medios nacionales e internacionales que desde Colombia, con ubicación precisa de campamento de entrenamiento de grupos mercenarios para agredir a Venezuela. Y allí la información fue precisa. La operación Gedeón, que se venía desarrollando en Venezuela, gracias a las labores y a los trabajos que hemos tenido como país para anticipar los movimientos del enemigo, neutralizarlo. Eso ha sido un principio que forma parte de la doctrina bolivariana, de la necesidad de la unión cívico-militar. Nosotros en Venezuela hemos entendido eso. Una revolución tiene que mantener la unión cívico-militar con una doctrina de seguridad y defensa, donde el país, donde la gente debe asumir unas tareas y la seguridad no es solamente la responsabilidad de la Fuerza Armada. Nosotros somos parte de quienes vamos a ayudar a defender nuestro país, nuestra nación. Es por ello que frente a esta agresión en la Victoria, Estado Apure, hay una férrea unión cívico-militar. Y nos ha permitido entonces la concreción en tiempo inmediato de los planes del enemigo sobre nuestro territorio. Y es por ello que hemos desarrollado la construcción de la Milicia Nacional Bolivariana. Por eso la corriente Bolívar y Zamora, dentro de sus líneas políticas, habla de la necesidad del instrumento para la lucha política electoral, pero de los instrumentos para la defensa integral de nuestra soberanía. Nosotros hemos partido desde esos principios de prepararnos de manera integral para la defensa de nuestro país. Y hemos asumido la construcción de la Milicia Nacional Bolivariana como un componente de la defensa de nuestra soberanía. Y la hemos venido construyendo. Hemos asumido la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela como el partido para dar la batalla en el campo electoral, pero también como movimiento social, Corriente Bolívar y Zamora, la lucha por la defensa y los derechos del pueblo campesino, la construcción y desarrollo de modelos productivos para hacer frente al bloqueo, buscar y construir alternativas que nos permitan la defensa de la soberanía. Entonces, bueno, esas eran unas consideraciones que de verdad queríamos. Saludamos a nuestro hermano Fausto, Nuri, a todos nuestros compañeros, Anderson, y a todos quienes están conectados. De verdad, no nos vamos a cansar, no nos cansaremos jamás de agradecer por sus infinitos actos de solidaridad contra Venezuela, por sus infinitos actos de solidaridad con la revolución bolivariana. Para nosotros son muy necesarios, muy necesarios. Muchas gracias, hermanos, y gracias por el espacio. Gracias, hermano, camarada siempre, Orlando Zambrano. Es un deber para nosotros, ¿no? Hacerlo, esa solidaridad y defender la revolución bolivariana de Venezuela. Pasamos entonces la palabra para la compañera Laura Capote, entonces también para poder hacer sus consideraciones finales. Laura. Muchas gracias, Anderson. No, yo creo que los elementos centrales ahí los compartió Orlando, totalmente de acuerdo. Consideramos desde ALBA también que siempre defender la revolución bolivariana y entender lo que se juega para nuestro continente
en esa defensa, y que no solamente es de la defensa del proyecto de un país o de un pueblo, sino es la defensa, digamos, del pueblo de nuestro continente que decidió hace mucho tiempo trazar su propio destino, como decía el comandante, pues también nos pone en esa tarea de responsabilidad, ¿no? También, así como igual que la CLOC, la Vía Campesina, desde Alba Movimiento siempre tenemos esa prioridad de lograr ser la voz también de esa revolución bolivariana que es tan silenciada y tan acallada por los medios hegemónicos, donde es muy difícil lograr conseguir información real y certera de los avances y los logros de esa revolución bolivariana. Y bueno, por supuesto que desde las plataformas continentales como son la CLOC o como es Alba Movimientos, pues nuestro deber, como decía Anderson, debe ser ese, ¿no? No hacemos algo que no sea lo que tenemos que hacer como internacionalistas que somos, como bolivarianos y bolivarianas. Así que en ese marco también, por supuesto, desde Alba reiterar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la revolución bolivariana, que es propia de todos los pueblos de este continente. Y también, por supuesto, pues redoblar la apuesta hacia el 2022, como decía el compañero Fausto, hay muchas cosas que están en juego ahora con las elecciones en Perú y también cosas que están en juego con las elecciones el otro año en Colombia, que consideramos también son dos elementos a los que hay que ponerles mucha atención. Por supuesto, también las elecciones en Brasil, digamos, empieza también ese movimiento de nuevo electoral que por supuesto es potenciado por los movimientos de los pueblos, por los movimientos del agotamiento de estos proyectos neoliberales que solo le traen a nuestros pueblos hambre, desempleo y dolor, como lo hemos visto también con el mal manejo que han hecho de la pandemia, gobiernos, bueno, como ya decía Anderson, como el de Bolsonaro, que es el peor de los ejemplos, pero también, por supuesto, esos otros gobiernos neoliberales de nuestra región que han demostrado que tienen la prioridad del capital por sobre la vida, y frente a eso nosotros desde los movimientos populares del continente le respondemos que nosotros y nosotras sí ponemos la vida antes que el capital, sí ponemos la vida antes que esa acumulación, por supuesto, y en ese marco también entender que esas disputas electorales y esas disputas en términos del plano más de la política formal, por decirlo de alguna forma, también hacen parte de nuestras banderas y de nuestras luchas, y también que lograr revertir esto que planteaba Fausto, de que los Andes se nos conviertan en un cinturón ultraconservador, tratar de disputar justamente las elecciones ahí, bueno, por supuesto con la sorpresa que fue Perú, pero también con lo que el otro año se viene para Colombia, intentar, por supuesto, lograr desde el exterior continuar, digamos, mostrando qué es lo que ha implicado el uribismo. Como decía Orlando, el uribismo es un proyecto de muerte, es un proyecto de desaparición, es un proyecto de violación de derechos humanos, es un proyecto de acumulación para unos pocos a través de la violencia sin tener ningún recaudo ni ningún reparo. Así que como pueblos de nuestro continente también debemos pararnos en contra de ese proyecto for export que tiene la derecha, ese proyecto que el uribismo significa para todo el continente, y lograr recuperar esos procesos que en algún momento tuvimos en nuestro continente, y en el caso de Colombia, pues tenerlo por primera vez, ¿no? A diferencia del resto de la región, en Colombia nunca tuvimos un gobierno, así sea un poquito más amable o menos violento con el movimiento social o menos violento con el pueblo colombiano en general. Creemos que es tiempo, nos lo merecemos. El pueblo colombiano es un pueblo muy resistente y combativo, y creemos que ya es hora de trazar ese propio destino con un gobierno por lo menos que no tenga como prioridad la agenda de los Estados Unidos, sino que mire hacia nuestro continente, que deje de darle la espalda a los procesos revolucionarios de nuestra región, y en ese marco, pues por supuesto también mostrar que ese proceso electoral en Colombia del 2022 también tiene que ser una bandera de todo nuestro continente, a ver si de pronto el próximo año el que se queda solo es Lazo, y tenemos después más bien un continente con un Perú, con un presidente del pueblo, en el caso de Colombia también, y bueno, por supuesto continuar con el ejemplo de la revolución bolivariana. Ojalá que sea así, y bueno, como nosotros y nosotras desde los movimientos sociales no hacemos futurología, sino trazamos nuestro propio destino, pues trabajaremos incansablemente para que eso sea así. Muchísimas gracias, Laura. Assim vamos tentar fazê-lo, não? Porque para que possamos tomar em nossas manos é necessário começar a trabalhar agora, não? Então, acreditamos muito que a luta do povo vai valer, não? Porque nós temos que cambiar estes governos que não nos têm compromisso com a vida de nenhum de nós outros. Temos que caminhar em Colômbia, em Peru, em Brasil, e assim ir caminhando, marchando para uma nação mais solidária, mais soberana em nossa região, e quem sabe, quizás, possamos aí ter, né, uma pátria grande que tanto nós outros sonhamos e queremos, não?
Entonces, assim, gostaríamos de reafirmar, Laura, com a Alba Movimentos, enquanto CLOC Via Campesina, nosso compromisso de, junto com os movimentos que temos em Colômbia, não? De lutar pela paz em Colômbia, de lutar junto ao povo colombiano, pueblo que tem compromisso com a vida, compromisso com a solidariedade dos pueblos, assim como em Venezuela, com o companheiro Orlando, que também faz parte da Via Campesina. Então, assim, agradecemos a todos e todas que podem estar com esta manhã e tarde conosco, acompanhando esse importante debate, não? Que possamos, desta forma, colher informações reais e não que a mídia burguesa que passa aí outras coisas que não é verdade, todavia. Nós estamos aqui agora fazendo e trazendo em primeira mão, não? Em primeira mão é o que passa, o que ocorre e o compromisso do povo desses dois países hermanos e tão importante para a Latinoamérica, do que está a ocorrer na fronteira, especialmente o compromisso deste povo pela paz e pela sua soberania e, sobretudo, a solidariedade que existe entre os dois povos e assim também entre todos nós outros de outros países que também defendemos a soberania e a solidariedade de todos. Muitíssimas graças a todos e todas que acompanhou nós outros até este momento e seguimos hasta a vitória sempre, sempre, sempre com camaradas e camaradas. Assim vamos lograr. Gracias y seguimos. Nos vemos el 26 en el encuentro sobre los gestores electorales en el Perú y Ecuador. 26 de abril, 1 de la tarde hora de Nicaragua, 2 de la tarde Colombia, Perú y Ecuador. Muy bien, Fausto, bien lembrado. Então, hasta 26, lunes, sim? Aguardamos todos e todas em lunes 26 para falarmos aí de Peru e Equador na próxima semana, sim? Então, muitíssimas graças e seguimos. Graças, comandante e companheiros e companheiras. Obrigado. Obrigado.